Continuamos con los bienes económicos y los servicios. Los bienes o recursos son todas aquellas cosas materiales o inmateriales que están a disposición del hombre para su consumo, con el fin de satisfacer las necesidades, ¿sí? De satisfacer sus necesidades. Es por eso que se llaman cosas útiles, que surgen de esa relación necesidad-satisfacción. Los bienes son los objetos que la gente en general, la población en general, puede comprar en el mercado a un precio razonable y que les permite satisfacer necesidades. Los bienes que son adquiridos en el mercado se denominan bienes económicos, es decir, que son los que se compran con dinero, ¿sí? Y bueno, y ahí comenzamos una pequeña clasificación de bienes, eh, que la primera de las clasificaciones es justamente según su carácter. Y ahí encontramos que los bienes se pueden clasificar en libres y en bienes económicos. Los bienes libres son todos aquellos que son ilimitados en cantidad, ¿sí? Y que en general nadie tiene su propiedad, ¿sí? Carecen de titulares, ¿sí? También carecen o no tienen precio, aunque puedan ser de utilidad o su uso proporciona la satisfacción de una necesidad, pero no forman parte de los intercambios de los individuos, ¿sí? Es decir, no se pueden comprar a un precio. Por ejemplo, el aire, el agua, el sol, la fauna florística, etc. ¿Sí? Esos son bienes de tipo libres. En contraposición encontramos los bienes económicos, como dije antes, que son aquellos que son escasos, son insuficientes para satisfacer la totalidad de la demanda de la población o de las personas o de los consumidores. Entonces, eh, tienen esa característica justamente de ser escasos, son útiles y son transferibles, es decir, que pueden cambiar de propietario, ¿sí? Por ejemplo, rodados, inmuebles, alimentos, vestimentas, etcétera. Todos los bienes que nosotros pensemos que se compran, digamos, que tienen un precio en el mercado, son bienes económicos. Bien, para que estos bienes sean económicos tienen que reunir determinadas condiciones, ¿sí? La primera de las condiciones es que existe una necesidad de ese bien por parte de la gente, ¿sí? Si no hay una necesidad de ese bien, o sea, no tiene sentido ni que se produzca ni que se oferte porque nadie lo va a comprar. Que en esencia reúna las condiciones para satisfacer esa necesidad que la gente tiene y que esas condiciones sean conocidas, digamos, por la gente, por la población, y que sea posible disponer de ese objeto, ¿sí? Porque si no es posible, entonces carece, digamos, de la posibilidad de poder, si se carece de la posibilidad de poder comprarlo, entonces pierde el sentido de bien económico. Una segunda clasificación de bienes podemos avanzar de acuerdo a su naturaleza, ¿sí? Y dentro de los bienes, o sea, la clasificación ya ahora avanzamos con la clasificación de los bienes económicos, ¿sí? Según su naturaleza se dividen en bienes de capital y bienes de consumo. Los bienes de capital son aquellos que utilizan las empresas, ¿sí? Directamente son los que utilizan las empresas, no los utilizan las personas o la población en general. Es decir, que no satisfacen necesidades humanas en forma directa, sino que se utilizan para producir otros bienes o prestar servicios. Dentro de los bienes de capital encontramos los de capital fijo y los de capital circulante. Los de capital fijo son aquellos que se pueden utilizar más de una vez en el proceso productivo, ¿sí? Como son las maquinarias, las herramientas. Son todos aquellos que, como les decía, se utilizan para producir bienes y prestar servicios y son reutilizables, ¿sí? Por más de una vez o por varias veces y trascienden, en general trascienden un año económico. En cambio, el capital circulante está conformado por todos aquellos elementos que a medida que se van utilizando, se van consumiendo, ¿sí? En ese proceso productivo y se pueden convertir, o sea, dentro de ese capital circulante vamos a encontrar, o sea, otros tipos de bienes. Es decir, en el capital circulante, por ejemplo, podemos llegar a encontrar el gas que se utiliza para el funcionamiento de una caldera o de un horno industrial, el combustible utilizado en las tareas de laboreo, combustible para un tractor, para una maquinaria, etc. ¿Sí?
También encontramos dentro de ese capital circulante otros bienes que se utilizan dentro del proceso productivo, ¿sí? Que son parte, digamos, del proceso productivo y que justamente, como su nombre lo indica, van circulando, se van moviendo dentro de la actividad económica. A su vez, ese capital circulante lo podemos subdividir también en materias primas o insumos y en productos terminados. Las materias primas o los insumos son todos los bienes que surgen de la naturaleza, ¿sí? Que nos brinda la naturaleza y es el hombre el encargado de obtenerlas mediante la extracción. En general, las materias primas o los insumos son de origen vegetal, o sea, son de origen vegetal los que provienen de la agricultura, como los cereales, las oleaginosas, ¿sí? Son de origen animal, los que provienen de los animales, justamente los cueros, las carnes, las pieles, ¿sí? Y de origen mineral, bueno, por ejemplo, el hierro, el cobre, el bronce, etcétera, ¿sí? Y después tenemos los productos terminados. Bien, dentro de la gama de productos terminados, o sea, serían aquellos productos que se utilizan, que son comercializados, digamos, por la empresa, ¿sí? Cumpliendo con el objeto de esa organización, ¿sí? Si se dedica a la agricultura, sería el producto terminado, sería el producto que ya está listo para ser comercializado. Dentro de los productos terminados, o sea, son los que finalizaron la etapa de transformación y están en condiciones de ser utilizados en otro proceso productivo o de ser consumidos, ¿sí? Pueden ser justamente que hayan traspasado a otra etapa y sufran o sean parte, digamos, de un nuevo proceso productivo. A su vez, justamente estos productos terminados, como terminan la etapa dentro de la empresa, pueden ser productos intermedios para un proceso siguiente, ¿sí? Pueden ser partes, componentes de otro bien o se pueden convertir en bienes finales. ¿Qué significa todo esto? Bueno, los bienes intermedios son aquellos que pasaron a ser medios de la producción para ser insumos de otros bienes, ¿sí? O sea, salen de un proceso productivo y se convierten, bueno, en materia prima o insumos de otro proceso productivo. Supongamos, bueno, harina, pegamentos, inoculantes, ¿sí? O sea, son productos terminados de un proceso productivo y que ingresan al siguiente como materia prima o insumos. Después, las partes componentes, son aquellos que pasan a formar parte de otros bienes o de un bien mayor podría ser, ¿sí? Pero sin perder sin perder la identidad del bien en sí mismo, ¿sí? Por ejemplo, las piezas de un motor de un tractor. Entonces tenemos dentro, el tractor es contenedor del motor y el motor es contenedor, de determinados elementos que son particulares, ¿sí? Y después también encontramos los bienes finales. Los bienes finales son los que, una vez terminados, pasan a ser medios de producción, ¿sí? Durables, sin perder su identidad ni unirse a otros bienes, o se pueden consumir. Maquinarias, herramientas, electrodomésticos, etcétera, ¿sí? Los finales ya están listos para ser consumidos o por otra empresa o pasamos a los bienes de consumo, ¿sí? Dijimos al principio que teníamos, dentro de la clasificación, teníamos los bienes de capital y los bienes de consumo. Bueno, volvemos ahora a los bienes de consumo, que son justamente los que se utilizan dentro del proceso productivo por las personas, por las familias. Y su utilidad es justamente cubrir la demanda final de los consumidores, como son, por ejemplo, los alimentos, la vestimenta, la vivienda, etcétera, ¿sí? Y dentro de los bienes de consumo también vamos a encontrar bienes que son durables y que son no durables, ¿sí? Dentro de los durables son aquellos que le brindan al consumidor un uso, por mediano o largo tiempo, ¿sí? Por un tiempo relativamente largo, como por ejemplo los muebles, la vivienda, los electrodomésticos, las zapatillas, la vestimenta, ¿sí? En cambio, los no durables justamente son los que se consumen o se agotan en el primer uso, ¿sí? Esa es, digamos, la distinción entre unos y otros, ¿sí? Unos se agotan en el primer uso y los otros no. Como por ejemplo los alimentos, las bebidas, ¿sí? Son elementos que
tienen el primer uso y es necesario adquirir otros para poder volver a satisfacer las necesidades de ese tipo, de alimento y vestimenta. Bien, avanzamos ahora, una vez clasificados los bienes, avanzamos con la relación entre los bienes, ¿sí? Las relaciones más conocidas entre los bienes se llaman, los bienes pueden ser complementarios, pueden ser sustitutos o pueden ser independientes, ¿sí? Como su nombre más o menos lo va indicando. Los bienes complementarios son aquellos que se utilizan en conjunto, ¿sí? Para satisfacer una necesidad de consumo o de producción, ¿sí? Es decir, que uno acompaña al otro en forma directa, están aparejados, ¿sí? Se complementan, ¿sí? Por ejemplo, el combustible que se utiliza en una máquina trilladora, ¿sí? Son bienes que son complementarios. En cambio, los bienes sustitutos, ¿sí? Son aquellos que en cierta medida compiten, ¿sí? Porque se pueden reemplazar unos por otros, justamente se pueden sustituir unos por otros. Son aquellos que, aunque tienen pequeñas diferencias entre sí, pero satisfacen la misma necesidad para el consumidor o para el usuario, y entonces pueden ser, bueno, el consumidor o el usuario puede elegir cuál de ellos utilizar. Por ejemplo, si necesita llegar a un determinado destino, puede elegir entre tomarse un colectivo, tomarse un taxi, tomarse un Uber, tomarse un Didi, ¿sí? O sea, depende del usuario y depende del usuario la elección. Y después encontramos los bienes independientes, que son los que no tienen relación entre sí, ¿sí? O sea, no hay ninguna relación entre unos y otros. No son ni complementarios ni sustitutos, ¿sí? Por ejemplo, el aceite de motor y la semilla para sembrar un lote, ¿sí? O sea, no hay relación entre uno y otro. Acá, bueno, en la imagen tenemos un café con una máquina expendedora de combustible, ¿sí? Bien. Y también otro de los conceptos que tenemos que tener en cuenta en nuestra materia es la definición, digamos, de servicios. Los servicios son las actividades que se destinan directa o indirectamente a satisfacer necesidades de las personas, o digamos que también son utilizados por las empresas, con la particularidad de que no se produce ningún bien material, ¿sí? O sea, la prestación de servicios es inmaterial. Por ejemplo, la distribución de bienes, la logística, es decir, el transporte, ¿sí? Las actividades que satisfacen necesidades culturales, la salud, los servicios que prestan los bancos, las compañías de seguro, etc. Todos esos son servicios. Bien, dicho esto, avanzamos ahora con un repaso de lo que son los factores de la producción dentro de los factores dentro del sistema económico, y entrando ya en una primera parte de la circulación económica, tenemos los factores de la producción, es decir, los recursos que utilizan las empresas para para producir bienes y prestar servicios, ¿sí? Bien, los factores tradicionales que conocemos son trabajo, recursos naturales y capital. Y tenemos también algunos autores que hablan de la gestión empresarial. Dentro de la bibliografía ustedes tienen a la gestión empresarial dentro del recurso trabajo, ¿sí? Bien, nosotros acá lo vamos a diferenciar un poquito, si bien la bibliografía habla de un solo factor, nosotros lo vamos a diferenciar. Bien, dentro del factor trabajo, bueno, se trata justamente del esfuerzo laboral, ¿sí? Y estaría representado por el tiempo y las capacidades físicas o intelectuales que las personas dedican a la producción, a la distribución y a la venta de productos, ¿sí? Y su renta, porque cada factor de la producción tiene su renta, es decir, su contraprestación. La renta del trabajo es el salario, ¿sí? Y bueno, acá justamente está lo que les decía, que la capacidad intelectual la pasamos dentro de lo que son dentro del factor gestión empresarial. Entonces nos quedamos solamente con el trabajo, sería el trabajo como esfuerzo o como esfuerzo laboral, digamos, dentro de este factor de la producción, ¿sí? El siguiente de los factores de la producción que tenemos es el de los recursos naturales o factor tierra, conocido como factor tierra también, que incluye todos los recursos de la naturaleza que sean utilizables en un proceso productivo.
es decir, las tierras cultivables, los minerales, el agua, la energía, ¿sí? Y su retribución es la renta, ¿sí? Es decir, en el uso, la devolución o la contraprestación sería la renta. Y bueno, los requisitos justamente son que tecnológicamente sea utilizable y económicamente rentable. Eh, Conocemos o conocen ustedes sobre todo que la clasificación de los recursos naturales pueden ser renovables y no renovables y eh, en cuanto a lo que son las cantidades disponibles, bueno, siempre estamos sujetos a nuevos descubrimientos, ¿sí? Bien, el siguiente de los recursos que vemos es el del el factor capital o lo que se llama también los bienes de la producción, que son los recursos duraderos creados por el hombre, digamos, o por el ser humano, y que se utilizan para fabricar otros bienes o para prestar servicios. Y bueno, justamente eh, nos encontramos allí con, a ver, por ejemplo, maquinarias, herramientas, computadoras, edificios, ¿sí? Todos esos hacen lo que se llama el capital físico. Desde un punto de vista o desde un concepto económico, todos esos elementos hacen al capital físico, ¿sí? Cuando estamos hablando del factor capital, hablamos del capital físico, no monetario. Bien, este factor de la producción eh, requiere a ver, dentro del proceso productivo, dentro de todo proceso productivo requiere o tiene algunos elementos a tener en cuenta y el primero de ellos es la noción del tiempo de espera. ¿Sí? En todo proceso productivo se requiere un tiempo más corto o más largo, ¿sí? Para obtener un producto final para ser comercializado. Entonces, la retribución de ese tiempo, perdón, sí, la retribución de ese capital va a estar asociado al tiempo que tiene ese proceso productivo, ¿sí? Y la retribución justamente del capital siempre se le llama intereses. Y seguidamente vamos con el factor económico, gestión empresarial o capacidad de organización también, ¿sí? Depende de los autores que veamos. Les recuerdo, o sea, dentro de la bibliografía básica que tienen ustedes, no tiene esta distinción de gestión empresarial, pero sí la vamos a tener en cuenta nosotros en la cátedra. Y bueno, y está dado justamente por el conjunto de conocimientos, de técnicas y habilidades organizativas que tienen eh, los dueños, ¿sí? O los gestores y que les permite justamente gestionar todos los demás recursos de forma eficiente o gestionar el resto de los factores productivos con el objetivo de buscar beneficios, ¿sí? Entonces, este gestor empresarial asume un riesgo al organizar un negocio, ¿sí? Al organizar una empresa, ¿sí? Asume el riesgo de su idea con el objetivo de obtener beneficios futuros, ¿sí? Hay bibliografía ya que está hablando de que esta gestión empresarial a su vez ahora se divide en un factor más, que es el factor tecnología, sobre todo por el avance justamente de la tecnología en general, porque es un factor que, bueno, permite en general mayor eficiencia y, la gestión empresarial tiene, a ver, como la gestión empresarial, o sea, la idea de la gestión empresarial es tomar riesgos e innovar, ¿sí? Y la tecnología lo que nos permite es obtener mayor eficiencia. Pero bien, nosotros vamos a quedarnos solamente con estas 4 clasificaciones o estos 4 factores productivos hasta la gestión empresarial. Bien, visto los factores de la producción, avancemos en los agentes económicos, ¿sí? Para poder llegar justamente a la circulación económica. Los agentes económicos son varios que interrelacionan en el mercado, ¿sí? Sería así, en el sistema en general, y existe una relación entre ellos con, eh, de distintas formas o a través de distintos intercambios, ¿sí? Y esos sectores
lo que buscan justamente es la producción de bienes y servicios, utilizando justamente los factores de la producción, generando bienes y servicios para satisfacer las necesidades de las personas o de la población. Entre ellos encontramos a los agentes económicos privados y públicos o el sector público, ¿sí? Los agentes económicos son justamente los encargados de llevar a cabo la producción de, como les decía, de los diferentes bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Y dentro de lo que es el sector privado, encontramos, o sea, el sector privado, tanto a las economías domésticas, es decir, las familias, a las familias se les llaman economías domésticas, y las empresas cumplen un doble rol, ¿sí? Un doble juego dentro del circuito, dentro del círculo. ¿Por qué? Porque son las familias las que consumen, ¿sí? Van dentro de la actividad económica, bueno, son los consumidores y a su vez son los propietarios de los recursos productivos, es decir, tanto del trabajo, ¿sí? Ofrecer sus factores de la producción, como del capital que las empresas necesitan para el desarrollo de sus actividades. Y las empresas también juegan un doble rol. ¿Por qué? Porque ellas en su rol, digamos, de producir bienes y servicios, requieren del trabajo de las familias, ¿sí? Y el capital de las familias, es decir, el capital de las personas, el aporte para poder conformar las empresas, porque las empresas van a estar conformadas por personas. Y esa y digamos, a raíz de esos factores de la producción que van tomando de las familias, se genera la contraprestación de esos bienes que van utilizando, ¿sí? Y de ese modo, o sea, los bienes en general que pueden utilizar, bueno, por ejemplo, los alquileres de inmuebles o el sueldo de los empleados, ¿sí? O los intereses del capital prestado, ¿sí? Si toman un financiamiento. Entonces, en ese doble juego donde las familias ofrecen sus servicios su servicio de trabajo, ¿sí? Y demandan bienes y servicios, lo que buscan las familias es maximizar la satisfacción de las necesidades. Y las empresas necesitan de los factores de la producción y a su vez producen bienes y servicios para distribuirlos, o sea, para ofrecerlos a las familias, y lo que buscan es la maximización de los beneficios. ¿Sí? O sea, cada uno busca su ventaja dentro del circuito. Y volvemos ahora al sector público, que está representado por el Estado, que es el agente económico con la intervención más compleja dentro del circuito, porque, el Estado es el que establece el marco jurídico y el marco institucional donde se desarrollan todas las actividades económicas, ¿sí? Y además el Estado también tiene todos los organismos de administración y de control y define las políticas, bueno, las políticas públicas, las políticas económicas, las políticas financieras, ¿sí? Con determinadas medidas. Bueno, justamente lo que hace es, bueno, o regular con mayor intensidad o desregular, ¿sí? Entonces tiene ese juego, tiene esa potestad, se podría decir, ¿sí? Y aparte tiene la particularidad y la exclusividad de lo que se llama de poseer la capacidad coactiva, es decir, de poder recaudar impuestos, ¿sí? Tanto a las empresas como a las familias. Y también en algunas oportunidades el Estado también es productor de bienes y servicios, ¿sí? o presta determinados servicios. Bien, entonces pasamos a hacer una especie de repaso de los distintos factores de la producción y su respectiva retribución. En el factor trabajo, la retribución es el salario. Para los recursos naturales o el factor tierra, su retribución son las rentas. Para el capital, ¿sí? Su retribución son los intereses. Y para la gestión empresarial, su retribución son la búsqueda de los beneficios, ¿sí? Es decir, tener ganancias, ¿sí? Bien, ahora avanzamos un poquito más con lo que es la circulación económica. Dentro de lo que se llama el flujo circular de la renta,
hay, bueno, distintas visiones y partimos de determinados supuestos. Tenemos que tener presente que todos estos modelos justamente son modelos, son simplificaciones de la realidad y cuando se realiza un análisis, recuerden que se consideran que se van moviendo las variables de a una para poder hacer ese análisis del caso, ¿sí? De la situación que se esté viendo. ¿Por qué? Porque estamos frente a una situación social y entonces es difícil poder mover todas las variables posibles y poder analizar los resultados potenciales porque son infinitos. El primero de los supuestos que vamos a ver es el de una economía cerrada, ¿sí? Sin sector público y donde no se considera ni ahorro ni inversión de las personas ni de las empresas. Entonces, el flujo circular de la economía nos muestra una situación similar a la siguiente, ¿sí? Donde tenemos justamente las empresas por un lado, ¿sí? Y los consumidores o las familias por el otro, que los consumidores o las familias son los dueños de los factores de la producción y las empresas son las que van a definir justamente, bueno, la producción. Entonces, entre ellas tenemos el mercado de bienes y de servicios de consumo y el mercado de factores de la producción. Entonces, son las familias, ¿sí? Las que ofrecen el mercado de factores, ofrecen capital, ofrecen fuerza laboral, capital, fuerza laboral, gestión empresarial, ¿sí? Recursos naturales. Ofrecen esos recursos a las empresas se conforman, digamos, para producir bienes, determinada cantidad de bienes, ¿sí? Entonces, las empresas ¿qué demandan? Demandan esos factores de la producción. Por contrapartida, es decir, la renta de esos factores de la producción vuelve a las personas, vuelve a las familias, ¿sí? En concepto, digamos, de la retribución. Y a su vez, las empresas tienen o digamos ofrecen su producción al mercado de bienes y de consumo, ¿sí? De bienes y de servicios de consumo, ¿sí? Que es adquirido por las familias. Y como contrapartida, las familias abonan por esos bienes o pagan, digamos, por esos bienes y esos servicios consumidos, ¿sí? Entonces, de ese modo tenemos así una primera aproximación muy sencilla de lo que sería el flujo circular de la renta, donde en un sentido va el dinero y en otro sentido van los bienes y los servicios, ¿sí? O sea, vean ustedes que la, la línea discontinua es el flujo del dinero y la línea continua son los bienes y los servicios que van circulando. Esto es en una situación hipotética donde no hay ni Estado, ni tampoco hay, bueno, ni ahorro, ni inversión, ni ahorro de las familias, ni inversión de las empresas, ni tampoco hay sector externo, nada, ¿sí? Lo más sencillo. Después aparece, bueno, se le agrega, digamos, la intervención del sector público, donde otro supuesto sería justamente una economía cerrada, donde aparece el sector público, pero también sin ahorro y sin inversión. Y encontramos una situación parecida a esta, ¿sí? Donde justamente lo que tenemos es el mismo gráfico anterior, solo que acá lo que tenemos es la intervención del Estado. El Estado que es quien cobra impuestos tanto a las empresas como a las familias. Bueno, acá las familias y las empresas están en el lado opuesto, ¿sí? Inverso, digamos, a la imagen anterior. Y tenemos entonces el Estado que cobra impuestos tanto a la familia como a las empresas y a su vez también produce, o sea, bienes y servicios y otorga subsidios tanto a las familias como a las empresas. Y una tercera alternativa sería justamente con una apertura, o sea, con la influencia o el impacto del ahorro y de la inversión y de la apertura de la economía, que esa presentación los invitamos a que lo vean en el siguiente video de YouTube, donde bueno, van mostrando justamente los dos supuestos que vimos ahora y se le agrega el tercero que es la apertura, la intervención con
con el ahorro de las familias, con la inversión de las empresas y les invitamos justamente a que vean este video con el reparo o el recaudo, digamos, de que en este video no se dice que el Estado es el que cobra impuestos tanto a las familias como a las empresas y a su vez también, bueno, a través de subsidios o de tributos diferenciados, busca fomentar o desalentar la producción, ¿sí? De determinados sectores. Luego de mirar este video, finalizamos con la unidad número 1. Muchas gracias.